Atenti. Abre sus puertas Goleadores. 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio. Canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol. Goleadores. Salón para eventos y fiestas. Espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo. Amplios y cómodos vestuarios. Estacionamiento propio. Goleadores. 2482-2121. 093-999-027. Tomás Gomenzoro 2915. Atrás del frigorífico Modelo. ¿Qué tal, Cristian? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Gustavo, Pillo, ¿cómo andan todos? Todo. ¿Es cierto eso que en la calle te gritan lo de bombero, no? Me pasó algún oyente sí del programa que me ha parado y bueno, fue muy gracioso, sí. La verdad que ese invento que tuvo el Pillo una vez de decirme, de ponerme ese apodo, y bueno, pero tal, todo con mucho humor, obviamente. La verdad que no me considero ningún bombero ni nada. Creo que todos estamos en un momento del arbitraje que queremos hacer el mejor partido y bueno, y todo cuando nos enfrentamos a un partido importante como en este caso, como el clásico o finales o partidos cuando se están definiendo torneos o descensos, son los partidos más importantes y bueno, he tenido la suerte de que el colegio de árbitros haya depositado la confianza y que me haya dado varios partidos importantes de esos que te acabo de nombrar y bueno, por suerte, gracias a Dios, salió adelante y creo que bueno, un poco va de la mano de eso. Bien, Cristian, Gustavo va a hacer la entrevista contigo en función de que nos puedas contar. Yo lo que digo siempre es, tratemos de hacer humildemente de lo que se pueda docencia desde el micrófono para quien escucha entienda, y más en este tema famoso del VAR, que hay un montón de situaciones en entorno del VAR que está bueno que la gente pueda saber en la medida de lo que se pueda contar. Lo que sí quiero decir es algo, que en realidad cuando surgió el tema del famoso apodo bombero, era porque cada vez que había un problema en un eventual partido que venía complicado, muy complicado, la designación era Ferreira. Este es un hecho objetivo. O sea, yo después hago un análisis de la realidad. Después lo podás hacer de la mejor manera, podrás tener o no errores. Pero en un momento determinado la realidad era esa. ¿Y qué era lo que pasaba además? Porque esto se mostraba mucho más y quedaba muy patentizado. Porque mientras a Cristian en el ámbito local lo llamaban para apagar un montón de incendios en el campo de juego, porque había partidos que quemaban, a nivel internacional Cristian estuvo prácticamente 2 años sin ser designado como árbitro en los partidos. Y este también es un hecho objetivo. Y lo que hacemos simplemente nosotros es un análisis de la realidad. O sea, no le estamos entregando a cambio de nada o producto de la nada un mote o una expresión donde por ahí de repente alguno lo para y le dice ¿qué haces, bombero, por Ferreira? No, es en realidad un análisis de la situación. Y vos sabés, Cristian, que esta situación fue así. Mientras en el ámbito local te llamaban para cubrir partidos realmente complicados de definición de campeonatos, a nivel internacional vos lo sufrías, y yo sé que es así, me consta, porque estuviste prácticamente 2 años sin nominaciones arbitrales a nivel, por ejemplo, continental. Sí, bueno, yo creo que también en el arbitraje, como en varias disciplinas, son momentos que a veces hay que esperar. Algunos tenemos que esperar un poquito más que otros, pero bueno, lo importante es que cuando venga la oportunidad estar preparado. Y creo que la satisfacción que tengo con el apoyo de la familia fue eso, que bueno, en algún momento quizás no venían las oportunidades de afuera, pero bueno, tratar de hacerme fuerte, como decís, en el medio local, tratar de aprovechar todas las oportunidades y no bajar los brazos. Y bueno, en algún momento creo que lo habíamos hablado en otro programa anterior, hace tiempo atrás, y yo siempre hago el ejemplo de que como el jugador de fútbol, muchas veces vemos que jugadores de fútbol que están en muy buen nivel y quizás las oportunidades no son las que se merece, y bueno, son esos momentos donde uno tiene que, al contrario, no bajar los brazos, entrenar más fuerte, tratar de doblegar los esfuerzos, y bueno, creo que ese fue el camino que opté y que gracias a Dios creo que fue la mejor decisión que pude tener, porque por suerte, bueno, el año pasado ya he tenido desde el año pasado he tenido varias participaciones en torneos internacionales. Bueno, estuve en un torneo sub-20 donde me tocó la satisfacción de estar en la final de ese torneo. Bueno, este año en el inicio de la Copa Sudamericana y Libertadores, así que bueno,
nada, tratar de lo que pasó atrás, tratar de recoger esa experiencia, de que sirva como una enseñanza y ahora, bueno, disfrutar del momento y mirar hacia adelante y disfrutar el poco tiempo que nos va quedando ahora. Está muy bien. Cristian, yo te voy a hacer una primera pregunta como introducción y después Gustavo va a seguir analizando contigo el tiempo que sea necesario todo este tema que a mí me parece muy fascinante del árbitro VAR. Pero definirnos desde tu concepción, más allá obviamente que hay una definición, digamos, desde el punto de vista formal, para que la gente entienda, ¿qué significa ser árbitro VAR? Bueno, básicamente la función del árbitro VAR es respaldar las decisiones del árbitro en campo, tratar de darle una segunda oportunidad a aquellas situaciones de juego que muchas veces por el ángulo en el cual está ubicado, por el bloque de jugadores o por la velocidad del juego del balón, muchas veces se escapa a la visión de los árbitros en campo. Y bueno, eso como una segunda oportunidad que le puede dar para tomar una decisión que no se pudo ver y que no se pudo analizar de la mejor manera, y que creo que bueno, el VAR vino para justamente eso, poder darle el respaldo ante situaciones que muchas veces escapan de los humanos. Bien. A ver, Cristian, ¿cómo se procesa? Está claro que uno hace el curso para árbitro. Desde hace un tiempo a la fecha tenemos el tema del VAR. A ver, vos que estás acostumbrado básicamente a ser el árbitro central, esta va a ser tu primera experiencia a nivel local. Bueno, ¿cómo procesamos desde que recibimos la designación? ¿En qué cambia tu planificación con respecto a lo que hacías siendo vos el árbitro central y sin VAR hasta la semana pasada? Sí, obviamente que bueno, primero que nada, cuando recibí la notificación de que iba a estar en el VAR y nada más y nada menos que bueno, en dos partidos tan importantes, bueno, el sábado el de Villa Española Torque y el domingo al otro día en el clásico, en el partido tan importante como es un clásico, obviamente que primero lo recibí con mucha alegría estar en el equipo arbitral para el domingo. Y por otro lado, bueno, es una función a la cual yo no tengo mucha experiencia, no estoy estar con un partido, prácticamente ninguno, en lo que he tenido sí la posibilidad de estar en el en febrero, que se realizó por parte de Conmebol, conjuntamente con la Asociación Uruguaya de Fútbol, que bueno, eso fue la verdad que muy importante para los árbitros que viajamos en ese momento, en esa oportunidad, que fuimos aproximadamente 12 árbitros. Y bueno, ahí se basó prácticamente en lo que es la parte teórica, donde tuvimos, bueno, 8 o 9 días full time tratando de capacitarnos, de entender básicamente de qué se trata la herramienta del VAR, su funcionamiento. Hicimos trabajos prácticos, nos sentamos frente a las pantallas en la cabina del VAR, estuvimos haciendo como una especie de simulador. Y bueno, eso fue un poco la experiencia que he tenido como árbitro en cabina. Y bueno, ahora con toda la expectativa de poder llegar el fin de semana y tratar de recoger esa experiencia, toda esa información que hemos tenido en el curso, y sumado a que en el día de ayer ya también estamos trabajando conjuntamente con los miembros del colegio de árbitros. Bueno, está montado toda una estructura dentro de lo que es el propio colegio. Ayer estuvimos desde las 6 de la tarde hasta, bueno, casi 9:30 de la noche, trabajando, revisando situaciones de juego, poniéndolo en práctica, y bueno, tratando de familiarizándonos y de ir realizando las prácticas posibles, porque bueno, la herramienta llegó en estos días, entonces tenemos que rápidamente tratar de cambiar el chip y entender de que no vamos a estar en campo y que ahora vamos a estar desde otra función y que tenemos que dar el 100% como si estuviéramos en la cancha. Bien, para que la gente entienda,
la función, tenemos en este domingo un VAR, que sos tú, un AVAR, o sea, un VAR 1, que es en el caso de Nicolás Tarán, y hay un técnico. Entonces, expliquémosle a la gente cómo es el procedimiento. Cuando hay un error obvio, claro, manifiesto del árbitro, expliquémosles a la gente cuándo participa el VAR. ¿Cuándo Cristian Ferreira le va a avisar a Tejera, tenés que revisar una jugada? Bueno, en el protocolo del VAR habla de 4 situaciones bien claras en las cuales el VAR debe interceder a la hora de llamar al árbitro central. Que bueno, cuando son situaciones de gol, en decisiones de área penal, tanto si son para sancionar o no, en incidentes de tarjeta roja, no de tarjeta amarilla, incidentes de tarjeta roja, y en la confusión de identidad, ¿no? En caso de que el árbitro de repente tome la decisión de amonestar o de expulsar a algún jugador y quizás no sea el jugador correcto, ahí donde el árbitro, es donde el VAR debe interceder para informarle al árbitro central. Después, bueno, como nombraste tú, el tema de cómo va a estar compuesto en la cabina el equipo, bueno, en esta oportunidad vamos a hacer con Nicolás Tarán como AVAR. ¿Te varía, disculpa, te varía en algo? Porque nosotros acá habíamos hablado con Darío en su momento y había dicho que iban a ser 2 árbitros. Yo creo que por esta situación mismo que vos estabas hablando de la falta de experiencia todavía, se optó por la experiencia de Nicolás, que sí la tiene a nivel internacional. ¿Varía en algo que en vez de 2 árbitros haya también un asistente? ¿Es para mejorar? ¿Es lo mismo o de alguna manera el tema de las posiciones adelantadas están un poquito más avaladas al ser el asistente? No, ni que hablar que es una gran tranquilidad y un gran respaldo tener a Nico como compañero en la cabina, justamente por lo que vos estás diciendo, la experiencia que él tiene, y obviamente que él desde su rol como árbitro asistente, obviamente que va a ser de mucha ayuda y fundamental a la hora de trazar líneas, de analizar en situaciones de fuera de juego, de regla 11, al momento de tomar una decisión y de transmitirlo para el campo. Eso es fundamental y bueno, en estos momentos se ha visto a nivel también internacional que se está trabajando con 2 árbitros, y en esta oportunidad, bueno, vamos a hacer un árbitro central y un árbitro asistente. Vos recién hablabas de trazar línea. A ver, ¿qué es eso? Expliquémosle a la gente, ¿qué es trazar una línea? ¿Quién traza la línea? ¿Es una regla, un lápiz? ¿Cómo es la historia? No, bueno, hay un sistema, nosotros conjuntamente, además de estar con Nicolás, y bueno, con un asesor también dentro de la cabina, tenemos un operador. El operador es el que nos va brindando las imágenes, y en este caso, cuando hay una situación de fuera de juego, el operador es al cual nosotros le tenemos que ir solicitando ciertas imágenes y en qué momento debe parar de tener la imagen, de tener la jugada, para nosotros evaluar en el momento de que sale el balón, de que parte el pase, por ejemplo, y en el momento donde están ubicados los jugadores. Entonces, ahí tenemos que solicitarle que el operador marque una línea en la pantalla donde, bueno, primero identificar el defensor, el penúltimo defensor, y el supuesto jugador delantero en caso de que esté en posición adelantada o no. Y ahí es ese trazado de línea que yo te estaba mencionando, es bueno, por ese lado es donde nos va a permitir a nosotros poder tomar esa decisión de evaluar si el jugador, primero, si está en posición adelantada, y ante una situación, obviamente, si el fuera de juego terminó en una situación de gol o en una situación de penal. Obviamente que si hay un fuera de juego porque no incidió, terminó en una situación distinta, no se analiza, pero en este tipo de casos sí es donde el VAR interfiere porque terminó en una situación de penal o de gol. Entonces, bueno, si se sancionó fuera de juego o no se sancionó fuera de juego, bueno, ahí es donde tenemos que interceder
desde la cabina y poder analizar con ese marcación en la pantalla como te había nombrado. Bien, Cristian, tengo dos preguntas para hacerte, pero hay una que me surge producto de lo que estás hablando, para seguir un poco con el hilo conductor. En el caso de la interferencia, o sea, cuando hay una situación puntual que podría llegar a ser o no posición adelantada y eventualmente puede llegar a haber una interferencia de un futbolista. Pongo el ejemplo simplemente para que la gente lo tome claro de lo que pasó con Paraguay y Uruguay por las eliminatorias aquí en el Estadio Centenario. En ese tipo de situaciones, ustedes a raíz de esa eventual interferencia, ¿le piden al árbitro que vaya a chequearla justamente al monitor que tiene al costado del campo? ¿Es obligación del árbitro central, el árbitro del campo de juego, en caso de interferencia, ir a chequear justamente ese tipo de jugadas? Bueno, yo sin ir a hablar de en ninguna jugada particular, porque perfecto, está muy bien. Me corresponde. En el protocolo también habla de lo que son los errores o lo que son situaciones de jugadas factuales o de interpretación. Un poco va de eso a la pregunta tuya. Hay jugadas, por ejemplo, que son factuales. ¿Qué es lo factual? Cuando es gol o no gol, si la pelota entró o no entró, si la falta fue adentro del área o afuera del área, si la pelota salió o no. Entonces eso vendría a ser factual. O en el fuera de juego, si nosotros tenemos, para analizar el fuera de juego, tenemos tres tipos de evaluación a la hora de sancionar. Un jugador, por estar en posición fuera de juego, no implica una sanción en sí. Puede estar el jugador todo el partido adelantado. ¿Cuándo se debe sancionar? En tres situaciones. Cuando interfiere en el juego, que es cuando viene y recibe el balón por un compañero, pasado por su compañero y toca el balón. Cuando interfiere, cuando gana ventaja de su posición, por ejemplo, cuando el jugador estando en posición fuera de juego, rebota, pega en el travesaño y recibe el balón, ya estando en posición fuera de juego, ahí está ganando ventaja de su posición. O cuando interfiere al adversario. En ese caso, cuando interfiere al adversario, son las situaciones en las cuales el árbitro lleva más a la interpretación. Entonces puede ser que deje de ser factual y que desde la cabina se le llame al árbitro para venir a verla, venir a revisarla, porque acá consideramos nosotros que hay un jugador en la línea del balón, en el momento que va a rematar, y desde nuestra sensación de cabina nos da que está interfiriendo en la visión del arquero, por ejemplo, que generó un impacto en el cual el arquero no puede ensayar un movimiento para poder defender ese balón. Entonces en ese tipo de casos sí, se le llama al árbitro porque es un error o es una jugada de interpretación. Entonces en ese caso sí, dentro de lo que es la regla 11, se debe llamar al árbitro. Bien, queda muy claro el tema. Dos preguntas que me surgen ahora mientras te estoy escuchando la charla con Gustavo. Una, desde el punto de vista tecnológico, contémosle a la gente con qué cuentan ustedes. Digo, más allá de los monitores. Si hay alguna herramienta más tecnológica con la que ustedes cuentan a la hora justamente de hacer el trabajo de la cabina, esa es una. Y después la otra, Cristian, consultarte. Viste que muchas veces se liberan los audios, sobre todo esto pasa en la Conmebol, de determinadas circunstancias de juego de un partido donde trabaja el VAR y charlan esa ida y vuelta con el árbitro central. Mucha gente nos pregunta, dice, pero ¿todo eso que se escucha es lo que le llega finalmente a la cucaracha, al oído del árbitro mientras está en el campo de juego? ¿Toda esa cantidad de voces o solo le llega la voz del árbitro VAR directamente al árbitro encargado de impartir justicia en el campo de juego? Bueno, la primera pregunta, sí, en cabina tenemos 6 monitores, después, bueno, la cantidad de cámaras que vamos a tener a nivel de campo todavía no está definida, pero bueno, se está hablando de un promedio de 12, 13, 14 cámaras como mínimo. Bueno, básicamente eso, y después con respecto a lo que es la comunicación, sí, a veces cuando escuchamos los audios que se publican, claro, ponen el audio tanto de lo que se habla en cabina como el audio de lo que se escucha en campo. Al árbitro, nosotros desde la cabina tenemos 2 botones, uno de color verde y otro color rojo, para que más o menos sepas cómo es el tema cuando es para marcar una jugada y
se la vamos marcando al operador, se va marcando con el botón verde, y con el botón rojo es cuando lo apretamos para cuando nos queremos comunicar con el árbitro central. Entonces, muchas veces se hablan cosas en la cabina porque estamos analizando una jugada, pero evitamos que enloquecer, por llamarlo de una manera, al árbitro central y no tener que escuche todo el diálogo que nosotros tenemos. Cuando el VAR o el AVAR, por ejemplo, le solicita al árbitro no reanudes porque estamos chequeando, es que el VAR, en este caso, la función que voy a estar yo, es que estoy analizando una jugada de, por ejemplo, un posible penal. Mientras yo estoy en un posible análisis de un posible penal, el AVAR es el que toma o comanda la comunicación con el árbitro central. Entonces ahí es cuando el AVAR entra en contacto, donde le dice no reanudes, estamos chequeando posible penal o una posible roja, no reanudes. Bueno, y ahí es donde se le solicita al árbitro de que haga la seña de que estamos haciendo la revisión. Y bueno, un poco el diálogo ese que a veces se escucha, sí, parece un poco que aturde al árbitro, y justamente lo que no debemos hacer nosotros es abrir ese canal de comunicación cuando no es necesario. Simplemente es abrirlo cuando tenemos que darle una información o solicitarle de que no reanude porque se está chequeando una jugada. O sea que lo que vos decís es que no se escucha por parte del árbitro todo lo que sale en los audios que escucha la gente cuando lo pasamos nosotros, que pone en consideración muchas veces la Conmebol. Simplemente cuando ustedes apretan el botón correspondiente para charlar con el árbitro del partido, ahí es cuando eventualmente, si al mismo tiempo hay alguna consulta en la cabina, ahí eventualmente se puede escuchar alguna voz más. Por supuesto. Bien. Yo creo que está bueno esto de explicárselo a la gente, porque era una consulta. Muchos decían, pero che, lo enloquecen al árbitro. El árbitro central termina loco. Vos en un momento determinado, en chequeo jugado, tirame la línea, no me tire la línea, y hablan 4 o 5 a la vez. Al árbitro lo enloquece. Bueno, no todo lo que se habla en la cabina, la mayoría de lo que se habla en la cabina, no le termina llegando al árbitro central, y eso me parece bueno poder explicar. No se olviden que aparte tienen el diálogo entre los asistentes, el cuarto árbitro, que ya de por sí son 4 personas intercambiando. Si a eso le nivel suma, de campo de a nivel de campo, si a eso le suma lo del VAR, si no hay un orden, y está bueno. Me decías, Cristian. No, y aparte fue fundamental que bueno, en este caso yo he tenido la posibilidad de estar en campo, por ejemplo, en la final del torneo uruguayo que se jugó entre Argentina Nacional, y obviamente uno está acostumbrado a escuchar a los compañeros en campo, como dice Gustavo, con el asistente, con el contrario, y ahora se te suma de que alguien te va a hablar en situaciones de tensión de juego o no, entonces no es tan fácil, ¿no? Como de repente piensan que bueno, ahora tenés el VAR, te va a ayudar, no, también es ciertos protocolos que uno tiene que ir respetando, y como árbitro central en el campo, obviamente que va a ser, para Gustavo también, va a ser algo en el cual él, si bien ya ha tenido alguna oportunidad para trabajar con VAR, pero bueno, obviamente que no es algo que estamos muy familiarizados y que estamos muy acostumbrados. Yo me acuerdo cuando aparecieron los comunicadores, que en la época creo que entre Gustavo creo que no existía, pero cuando aparecieron ese medio de comunicación, al principio era hasta un poquito incómodo. Muchos árbitros no querían usarlo porque lo distraía, porque lo desconcentraba. Hoy por hoy entras al campo de juego y si no tenés los comunicadores parece que te está faltando algo. Entonces, ¿eso qué te lleva? A que muchas veces el tema de la comunicación o de la tecnología, bienvenido, pero siempre y cuando también uno vaya adaptándose y acostumbrándose a eso. Entonces, bueno, al principio me acuerdo que generaba de repente mucha distracción o no les gustaba o se sentía medio incómodo, y bueno, después con el tiempo uno se iba familiarizando, iba entendiendo, saber en qué momento hablar, en qué momento no hablar, porque también muchas veces queremos dar toda la información y lo único que generamos es un ruido y una distracción para el árbitro. Entonces es fundamental, por ahí, como comentó Gustavo, el tema en qué momento tener que abrir el canal de comunicación, dependiendo en qué sector dentro del campo, con qué asistente
o cuarto árbitro, vas a tener en ese momento que abrir el canal de comunicación para poder dialogar y analizar ciertas jugadas. Bueno, y esto es lo mismo. En algún momento también el VAR va a tener una comunicación con el árbitro central, donde el resto de los integrantes del equipo arbitral no pueden interceder en esa comunicación, tienen que dejar el canal abierto, como se dice, como para que ese diálogo sea fluido y no sea cortado o enredado para el árbitro. A ver, para pasar en limpio y que entendamos todos la situación, sobre todo los oyentes, el VAR está obligado a analizar todas las situaciones y el VAR actúa siempre en base a la decisión del árbitro, que la decisión puede ser el cobrar o el no cobrar una situación. Cuando el VAR decide abrir ese canal y pedirle al árbitro que no reanude, es porque puede detectar posiblemente un error claro y obvio del árbitro que amerite una intervención del VAR. ¿Es correcta la definición? Sí, bueno, el VAR va analizando va viendo el partido, va analizando, pero no interfiere en todas las decisiones. Correcto. Por ejemplo, si hay una jugada de córner, saque de meta o una tarjeta amarilla, el VAR no ingresa en esa oportunidad. Básicamente, como te comentaba al principio de la nota, son en 4 situaciones puntuales donde el VAR sí tiene que ingresar. Y obviamente que como nombraste ahí, la función de un árbitro asistente de video, como miembro del equipo arbitral, solo en caso de un error claro y obvio, ¿no? O de un incidente grave inadvertido. Entonces, en ese tipo de situaciones, sí, obviamente que es donde aparece la actuación del VAR. Avancemos un poquito en el protocolo, algo que siempre causa cierta duda, el tema de la cámara lenta y la velocidad normal de la cámara, que es otra de las situaciones que también, increíblemente, para que la gente lo sepa, el protocolo lo maneja, y es ¿cuándo pedir una cámara lenta? Porque la cámara lenta, de alguna manera, en alguna situación termina distorsionando. Entonces, por ejemplo, el protocolo dice que la cámara lenta es para el punto de contacto, el lugar de infracción, la posición de un jugador al jugar el fuera de juego, el balón en juego. No se usa la cámara lenta, por ejemplo, para ver la intensidad de una falta, porque en ese caso la cámara lenta como que agranda o exagera aún más esa situación. No, sí, está la cámara, lo que le llaman el slow motion, que eso ayuda mucho para el punto de contacto en las faltas y en las manos, ¿no? Obviamente, cuando hay una situación en la cual hay que focalizar, que es importante en dónde impactó en la falta, o con qué, cómo golpeó ese jugador, como en el momento de la infracción, es importante utilizar ciertas cámaras, como la cámara close-up, que significa que es una cámara más cerrada, que no es una cámara amplia, es una cámara que más enfoca donde es la situación, el punto de contacto, y esa cámara lenta, justamente para eso, ¿no? Para puntos de contacto en las faltas y las manos. Después tenés lo que vendría a ser en algunas situaciones que el árbitro también, cuando vaya a la revisión, te pide, mostrármela en velocidad normal, de repente para valorar en ese caso la intensidad o interpretar también ciertas jugadas de posibles manos. Eso también son herramientas que tenemos, que a la hora de analizar, dependiendo de la jugada, va en la importancia o en la inteligencia de saber qué tipo de cámaras necesitamos en ese momento para poder evaluar y para poder darle la información al árbitro a la hora de tener que llamarlo. No solo la velocidad, no solo la cercanía, también los ángulos, poder darle más de un ángulo para que también el árbitro pueda tener diferentes tipos de visiones para poder evaluar, porque muchas veces vemos de una cámara, mirá, de ahí parece falta, y del otro ángulo, y no parece tanto, al final no engañaba esa imagen, de ese ángulo parecía como que era una falta, pero del otro lado podemos ahí desmenuzar mucho mejor y podemos evaluar con certeza de que si fue una falta o no. Cristian, esa es un poco la función básica. ¿Se transforma en clave también el dinamismo o la velocidad del técnico que esté al lado de ustedes? ¿Es parte fundamental de esto a la hora de, como decís vos, de todos esos ángulos que se piden?
por lo exacto que tiene que ser a la hora de solicitar un árbitro una revisión, ¿no? Sí, también es fundamental que el operario que tenemos trabajando con nosotros, previo a estar instalados en el VAR, o que antes de comenzar el partido, es fundamental el charlar con ese funcionario por el tema de coordinar, verificar si las cámaras están sincronizadas antes del partido, controlar la calibración de las líneas virtuales, quizás hasta en muchas, cuando estuvimos en curso, una de las prácticas que hacíamos era, si no te doy el nombre de la cámara, ¿cuántas cámaras son? Son 10 cámaras, enumerarte las cámaras, de repente durante el partido decir, dame las 5 y la 8, que de repente son las cámaras que yo sé que son una detrás del arco, otra que es la de 16,5, que es para analizar el fuera de juego. Va dependiendo también de cómo uno se sienta más cómodo trabajar y también de cómo el operario también se sienta más cómodo al momento de solicitar una cámara. Porque en el momento, cuando tenés que evaluar una situación de juego, vos querés que la imagen sea rápida, lo más rápida posible, lo más clara, y vos a su vez también tenés que pedirle qué es lo que querés vos ver, porque en definitiva es eso, tratar de transmitirle, tener una buena comunicación para que te dé la mejor imagen, ¿no? De repente, si de momento que le pega la pelota, y capaz que de repente él entendió el momento que le pega la pelota, y la pelota ya partió del momento que golpeó el balón. Y en este caso, tratar de charlar eso, planificar, yo te voy a pedir esta cámara acá, que durante el juego quiero que me muestre el vivo en la pantalla, y abajo la imagen de los 3 segundos, ¿no? Como para tomar ese delay que nos permite para ir descartando jugadas durante el partido. Todo ese tipo de planificación, no solo con el AVAR, sino también con el operario, es fundamental a la hora antes de comenzar el partido. 2 preguntas me quedan para ir terminando, Cristian. ¿Qué presiona más? ¿La velocidad de las decisiones o la exactitud de las decisiones? No, yo creo que la presión es tratar de primero que nada, la importancia de tomar una buena decisión. La velocidad, y sí, hay que darlo en el menor tiempo posible, pero sabiendo también de que tampoco por ser rápido, apresurarnos y tomar una decisión a la apresurada tampoco sirve. Entonces, hay jugadas que quizás nos pueda tardar un rato más, un tiempo más, pero creo que en definitiva es un combo, es un poco ambas cosas, ¿no? Saber que tenés que dar la información correcta y aunque te tome el tiempo que sea necesario, tampoco sin excederse mucho, pero pienso que ambas son importantes, pero te voy a repetir, es una herramienta en la cual se está de a poco empezando, o la idea empezando a ponerse en práctica, y que los hábitos nos vayamos familiarizando, porque más allá de la teoría, esto es práctica, esto es ir entrenando, y a medida que vayamos agarrando de la mano esta herramienta, a medida que vayamos practicando, a medida que vayamos haciendo los trabajos como venimos haciendo en el día de ayer, y que hoy vamos a estar de vuelta, y mañana nuevamente vamos a trabajar con los miembros de colegio de árbitros, con los operarios, con mis compañeros. Yo creo que el tiempo, a ese que vos hablás, esa presión de tiempo, va a ir bajando esa preocupación, porque la práctica nos va a ayudar a tratar de mejorar. Entonces, hoy por hoy creo que lo más importante es tratar de nuestra función poder analizar las jugadas y darle el mejor respaldo para el árbitro en campo, y que él pueda tomar la mejor decisión. ¿El VAR, una herramienta que provoca un dolor de cabeza al arbitraje, o la posibilidad de extender la actividad después de ya llegar a la edad de que en campo no se pueda desarrollar? No lo miro por ninguno de los dos lados, lo miro por el lado de que el VAR vino para justamente tratar de mejorar
y darle un respaldo al fútbol en general. Todo el mundo dice, bueno, el VAR es para los árbitros, ¿no? Yo considero que no solo es para los árbitros a la hora de tomar decisión, considero que el VAR también ayuda. El VAR vino para quedarse y a nivel internacional lo estamos viendo, y no solo para las decisiones en campo, las decisiones arbitrales, sino también para esos equipos que no están acostumbrados en su medio local jugar con partidos con VAR, y cuando se enfrentan a partidos internacionales saben que van a tener esta herramienta, y bueno, que también ellos está bueno que venga, que se instalen en el Uruguay, que se empiece a poner en práctica, porque ellos también se van a empezar a acostumbrar a lo que es jugar con el VAR, y obviamente que muchos aspectos técnicos y tácticos van a tener que ir modificando. Así que creo que el VAR me parece que va a ser una herramienta importantísima y que nos va a ayudar para todos. Méndez te hace la pregunta más profunda, yo te hago la más cholula, pero que tiene también que ver con parte del trabajo. Mirá, Gustavo, yo con mi mujer tengo una discusión que cada vez la tengo menos, porque de a poquito voy ganando una pelea que la venía perdiendo hace mucho. Yo trato de venir a la radio lo más cómodo posible en cuanto a mi indumentaria, mi vestimenta, que quizás no sea la vestimenta la más adecuada para el resto del día. Yo digo que hacer radio es trabajar cómodo, y vengo como más cómodo me siento. Mi mujer muchas veces me decía, llévate una camisa, y es verdad, es cierto, el chalequito, la camisa, y vengo acá y me saco el chaleco y me saco la camisa porque quiero estar cómodo. Entonces me traigo una remera, que es la que uso habitualmente, y un busito así nomás, pero me siento súper cómodo. La pregunta mía es, ¿cómo llegan ustedes vestidos al bar? ¿De ropa particular, con la ropa cómoda o con la indumentaria que, por ejemplo, las cuartetas arbitrales tienen habitualmente a la hora de desarrollar el juego? Nosotros vamos a ir con la indumentaria Joma, como vamos a todos los partidos, y vamos a ir, bueno, no sé, después nos van a decir con qué color de camiseta vamos a estar los árbitros para el partido del fin de semana, pero en sí vamos a ir con la indumentaria cuando vamos a arbitrar. Obviamente que va en la cabina, dependiendo si hay aire acondicionado o no, vemos si vamos a estar con una campera o no, pero no, básicamente vamos a ir vestidos como está todo de la misma manera que va el resto del equipo arbitral, sí, digamos. Sí, por supuesto. ¿Quién va a estar con ustedes en la cabina como veedor, Cristian? Tengo entendido que bueno, ahora estamos trabajando con Martín Vázquez, pero bueno, no sé, la verdad no sé si va a estar solo Martín o va a estar algún otro miembro más de la comisión técnica, pero por ahora no sé bien quién es el que va a estar, pero bueno, sí, en estos días estamos trabajando en conjunto con todos ellos. Está muy bien. Cristian, gracias por este rato, queríamos charlar contigo. A esta altura tan importante hablar con el árbitro del partido, el encargado de impartir justicia, como Gustavo Tejera, es también hablar con el árbitro VAR. Por eso queremos tener esta charla, sobre todo para que quienes nos escuchan habitualmente tengan un elemento más a la hora de ver el partido, poder observar y poder entender. Y que cuando por ahí están chequeando una jugada, recuerden parte de las cosas que vos nos contaste muy interesantes de la entrevista, para ir entendiendo cuál es el proceso y el procedimiento que están en ese preciso momento utilizando. Así que nada, gracias por estar y el mejor éxito el domingo para todo el componente arbitral y fundamentalmente obviamente para ustedes de la cabina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Abrazo grande.